Ester es una de las figuras más valientes y admirables de la Biblia, conocida por su belleza, sabiduría y, sobre todo, su coraje. Como una joven judía que se convirtió en reina de Persia, Ester se encontró en una posición única para salvar a su pueblo de una aniquilación inminente. En este video, exploraremos la increíble historia de Ester, su valentía al enfrentar peligrosas intrigas y cómo su fe la guió para proteger a su pueblo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo Ester, con su audacia y fe, cambió el curso de la historia y salvó a su pueblo. El relato de Ester ocurre en el contexto del exilio babilónico, resultado de la desobediencia persistente de Israel a Dios. A pesar de las advertencias de los profetas, Israel continuó en la idolatría y la injusticia, lo que llevó a que Dios permitiera la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor de Babilonia en 586 a.C., destruyendo el templo y llevando a muchos israelitas al exilio. Décadas después, el imperio babilónico fue conquistado por el imperio persa bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Ciro permitió que muchos exiliados, incluyendo a los judíos, regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre la duración del exilio. Sin embargo, muchos judíos decidieron permanecer en las tierras del exilio, que ahora formaban parte del vasto imperio persa. Aunque muchos judíos regresaron a Jerusalén, un gran número optó por quedarse en el imperio persa, donde habían echado raíces. Entre estos judíos se encuentran los protagonistas de este relato, Ester y su primo Mardoqueo, quienes vivían en la capital persa de Susa. Los eventos narrados se sitúan en el vasto imperio persa durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I. Asuero gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, mostrando el poder y la extensión de su reino. En el tercer año de su reinado, Asuero organizó un gran banquete en Susa, la capital del imperio, para mostrar su riqueza y la gloria de su majestuoso reino. En Ester 1:3-4 se narra: en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo de la hermosura de su grandeza por muchos días, 180 días. El banquete duró 180 días, culminando con una celebración de 7 días para todo el pueblo en el patio del jardín del Palacio Real. Durante esta última semana de festividades, el rey Asuero, lleno de vino, ordenó que la reina Vasti se presentara ante los invitados para mostrar su belleza, ya que ella era muy hermosa. En Ester 1:10-11 se narra: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa de aspecto. Sin embargo, la reina Vasti se negó a cumplir la orden del rey, lo que causó gran indignación en Asuero y en sus consejeros. La negativa de Vasti no solo fue vista como un acto de desobediencia personal, sino como una amenaza al orden y la autoridad real en todo el reino. Los consejeros del rey temían que el ejemplo de Vasti llevara a otras mujeres a desobedecer a sus maridos, causando un desorden generalizado. En Ester 1:16-18 se narra: entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, para que tengan en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Como resultado, Asuero consultó con sus consejeros y decidió destituir a Vasti como reina.
se emitió un decreto real, proclamando que Vasti ya no sería la reina y que se buscara una nueva reina en su lugar. Este decreto también reforzaba la autoridad de los maridos sobre sus esposas en todo el reino. En Ester 1:19-20 se narra: si parece bien al rey, salga un decreto real de su parte, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Con la destitución de la reina Vasti, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina para ocupar su lugar. Se emitió un decreto en todas las provincias del imperio persa para reunir a las doncellas más hermosas y llevarlas al palacio de Susa. Estas jóvenes serían puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado del harén del rey, quien las prepararía para presentarse ante Asuero. En Ester 2:2-4 se narra: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que se les dé su atavío, y la doncella que agrade al rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó al rey, y lo hizo así. Entre las jóvenes llevadas al palacio se encontraba Ester, una joven judía huérfana que había sido criada por su primo Mardoqueo. Ester, cuyo nombre hebreo era Hadasa, había ocultado su identidad judía por consejo de Mardoqueo. Ella era de hermosa figura y buen parecer, lo que la hizo destacar entre las demás. En Ester 2:7 se narra: y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había adoptado como hija suya. Ester, al igual que las otras jóvenes, fue puesta bajo el cuidado de Hegai. Ella se ganó rápidamente el favor de Hegai, quien le otorgó un tratamiento especial y le asignó las mejores habitaciones del harén. Durante un año, Ester y las demás doncellas recibieron tratamientos de belleza, incluyendo 6 meses de aceite de mirra y 6 meses de perfumes y cosméticos. En Ester 2:9 se narra: la joven agradó a Hegai y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Finalmente, llegó el turno de Ester para presentarse ante el rey Asuero. Ella no pidió nada adicional a lo que Hegai había recomendado, confiando en su consejo y en su propia belleza natural. Cuando Ester fue llevada ante el rey, él quedó profundamente impresionado por su belleza y gracia. En Ester 2:17 se narra: y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Para celebrar la elección de Ester como reina, el rey Asuero organizó un gran banquete, conocido como el Banquete de Ester, y declaró un día de fiesta en todas las provincias del reino. Además, otorgó regalos reales en abundancia, mostrando su favor y aprecio por la nueva reina. En Ester 2:18 se narra: hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y alivió a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mientras Ester se asentaba en su nuevo rol como reina, Mardoqueo, su primo y protector, continuaba desempeñando su trabajo en las puertas del palacio real. Un día, mientras Mardoqueo estaba en su puesto, escuchó una conversación entre Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey Asuero que custodiaban la entrada. Los eunucos estaban tramando un complot para asesinar al rey. En Ester 2:21-22 se narra: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta,
y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Mardoqueo informó de inmediato a Ester sobre el complot. Ester, a su vez, llevó la información al rey Asuero, dando crédito a Mardoqueo por descubrir la conspiración. El rey ordenó que se investigara el asunto, y al confirmarse la veracidad del complot, Bigtán y Teres fueron ejecutados. En Ester 2:23 se narra: se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los colgaron en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Aunque Mardoqueo había salvado la vida del rey, no recibió ninguna recompensa o reconocimiento inmediato por su lealtad y valentía. El hecho fue registrado en las crónicas del rey, pero no se tomó ninguna acción adicional en ese momento. Amán, hijo de Hamedata, un agageo, fue promovido por el rey Asuero a una posición de gran poder y autoridad en el reino. Asuero elevó a Amán por encima de todos los demás príncipes, otorgándole un estatus de preeminencia. El rey ordenó que todos los siervos del rey que estaban en la puerta del palacio se inclinaran y se arrodillaran ante Amán, como señal de respeto y obediencia. En Ester 3:1-2 se narra: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se arrodillaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Sin embargo, Mardoqueo, que trabajaba en la puerta del palacio, se negó a inclinarse o arrodillarse ante Amán. Esta negativa enfureció a Amán, quien decidió vengarse no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío en el reino. Amán despreciaba a los judíos y vio en la desobediencia de Mardoqueo una excusa para erradicarlos. En Ester 3:5-6 se narra: y vio Amán que Mardoqueo ni se inclinaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán, utilizando su influencia con el rey, presentó un plan para exterminar a todos los judíos del reino. Le dijo al rey Asuero que había un pueblo disperso y apartado entre las provincias del reino, que seguía leyes diferentes y que no obedecía las leyes del rey. Amán sugirió que sería en el mejor interés del reino destruir a este pueblo. Para persuadir al rey, Amán ofreció una gran suma de dinero para los tesoros del reino si se aprobaba su plan. En Ester 3:8-9 se narra: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. El rey Asuero, confiando en Amán, le entregó su anillo de sello, dándole autoridad para emitir decretos en nombre del rey. Amán escribió cartas a todas las provincias del reino, ordenando la destrucción, muerte y exterminio de todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. El día señalado fue el 13º día del mes de Adar. En Ester 3:12-13 se narra: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. Este decreto causó gran consternación y tristeza entre los judíos de todo el reino.
Mardoqueo y el pueblo judío comenzaron a llorar y ayunar, buscando la intervención de Dios ante esta amenaza de aniquilación. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto que condenaba a muerte a todos los judíos, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose en voz alta. Llegó hasta la puerta del rey, pero no pudo entrar porque nadie vestido de cilicio podía entrar en la puerta del rey. La noticia del decreto y del lamento de Mardoqueo llegó a Ester a través de sus doncellas y eunucos. Ester, preocupada, envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar del cilicio, pero él no aceptó. En Ester 4:1-4 se narra: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Y la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio de sobre él. Mas él no los aceptó. Ester entonces envió a Hatac, uno de los eunucos del rey asignado a su servicio, para averiguar más detalles sobre la situación y la razón del comportamiento de Mardoqueo. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido y le dio una copia del decreto para que se lo mostrara a Ester, pidiéndole que intercediera ante el rey por su pueblo. En Ester 4:8 se narra: Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Hatac regresó con el mensaje de Mardoqueo a Ester. Ester respondió a Mardoqueo, explicándole el peligro de presentarse ante el rey sin ser llamada, ya que cualquier persona que entrara en la corte interior sin ser llamada por el rey podía ser condenada a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro hacia esa persona para perdonarla. Además, Ester no había sido llamada a la presencia del rey en los últimos 30 días. En Ester 4:10-11 se narra: Entonces, Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo envió una respuesta contundente a Ester, recordándole que su posición como reina no la protegería del decreto, y que quizá había llegado a su posición precisamente para este momento de crisis. En Ester 4:13-14 se narra: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester, aceptando la gravedad de la situación y el desafío, pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar por ella durante 3 días y noches, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Ester se preparó para presentarse ante el rey, dispuesta a arriesgar su vida. En Ester 4:15-16 se narra: Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Al tercer día, Ester se vistió con sus vestiduras reales y se presentó en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. Cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el patio, extendió hacia ella el cetro de oro, permitiéndole acercarse. Ester se acercó y tocó la punta del cetro.
El rey Asuero, complacido de verla, le preguntó qué deseaba y le ofreció concederle cualquier petición hasta la mitad del reino. En Ester 5:1-3 se narra: Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester, en lugar de hacer su petición de inmediato, invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. El rey aceptó la invitación y ordenó que Amán se uniera a ellos en el banquete. Durante el banquete, el rey repitió su oferta de concederle cualquier cosa que pidiera hasta la mitad del reino. Ester, sin embargo, pospuso su petición y en su lugar invitó al rey y a Amán a otro banquete al día siguiente. En Ester 5:7-8 se narra: Respondió Ester y dijo: Mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi deseo, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Después del primer banquete con Ester, Amán salió del palacio lleno de orgullo y alegría, pero al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio, su enojo se encendió nuevamente, porque Mardoqueo no se inclinaba ni mostraba respeto hacia él. Al llegar a su casa, Amán reunió a sus amigos y a su esposa Zeres y les contó sobre su riqueza, sus muchos hijos y todos los honores y promociones que había recibido del rey. Sin embargo, expresó su frustración por la presencia de Mardoqueo, que arruinaba toda su satisfacción. En Ester 5:11-13 se narra: Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y cómo le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Zeres y todos sus amigos le aconsejaron que construyera una horca de 50 codos de altura, unos 22 metros, y que al día siguiente pidiera al rey que colgara a Mardoqueo en ella. Amán encontró el consejo agradable y mandó construir la horca. Esa noche, el rey Asuero no podía dormir y ordenó que le trajeran el libro de las crónicas y lo leyeran para él. Al leer, se encontró el registro de cómo Mardoqueo había descubierto el complot de Bigtán y Teres para asesinar al rey. El rey preguntó qué honor o distinción se le había dado a Mardoqueo por este acto, y los servidores respondieron que no se le había dado nada. En Ester 6:3 se narra: Entonces dijo el rey: ¿Qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con él. Justo en ese momento, Amán había entrado en el patio exterior del palacio para hablar con el rey sobre colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. El rey preguntó quién estaba en el patio, y al informarle que era Amán, lo mandó llamar. Antes de que Amán pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? En Ester 6:6-7 se narra: Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Amán, pensando que el rey deseaba honrarlo a él, sugirió que el hombre que el rey desea honrar sea vestido con la ropa real, montado en el caballo del rey, y llevado por la ciudad mientras un noble proclama delante de él: Así se hará al hombre cuya honra desea el rey. El rey, encantado con la sugerencia, ordenó a Amán que hiciera todo esto para Mardoqueo. En Ester 6:10 se narra:
Entonces el rey dijo a Amán: «Date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho». Amán, con gran humillación, tuvo que vestir a Mardoqueo con las ropas reales, ponerlo en el caballo del rey y proclamar su honor por las calles de la ciudad. Después de este evento, Amán regresó apresuradamente a su casa, profundamente mortificado y avergonzado. En Ester 6:12-13 se narra: Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: «Si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás por cierto delante de él». Esa misma noche, el rey y Amán asistieron al segundo banquete preparado por Ester. Durante el banquete, el rey volvió a preguntar a Ester cuál era su petición, prometiéndole concederle cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad del reino. En Ester 7:2 se narra: Dijo el rey a Ester también el segundo día, en el banquete del vino: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada». Ester finalmente reveló su petición y su identidad al rey. Ella pidió por su vida y la de su pueblo, explicando que habían sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey, sorprendido y furioso, preguntó quién era el responsable de este malvado plan. En Ester 7:3-4 se narra: Entonces la reina Ester respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable». Ester señaló a Amán como el enemigo y adversario que había planeado la destrucción de los judíos. Amán, aterrorizado, se quedó sin palabras ante el rey y la reina. En Ester 7:6 se narra: Y Ester dijo: «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. El rey, lleno de ira, se levantó del banquete y salió al jardín del palacio. Amán, viendo que el rey había decidido su destino, se quedó para rogarle a la reina Ester por su vida. En su desesperación, se arrojó sobre el diván donde Ester estaba recostada, justo cuando el rey regresaba del jardín. Al ver esto, el rey interpretó la acción de Amán como un intento de atacar a la reina en su presencia, lo que aumentó aún más su ira. En Ester 7:8 se narra: Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrá también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Harbona, uno de los eunucos presentes, informó al rey que Amán había preparado una horca de 50 codos de altura para Mardoqueo, quien había salvado la vida del rey. El rey ordenó que Amán fuera colgado en esa misma horca. En Ester 7:9-10 se narra: Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Después de la ejecución de Amán, la amenaza contra los judíos en el imperio persa aún persistía, ya que el decreto real para su exterminio seguía en vigor. Ester nuevamente se acercó al rey Asuero, esta vez sin ser llamada, y cayó a sus pies llorando y rogando por su pueblo. El rey extendió su cetro de oro hacia Ester, permitiéndole levantarse y hablar. En Ester 8:3-4 se narra: Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos.
Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Ester pidió al rey que emitiera un nuevo decreto, que anulara las cartas malvadas de Amán y permitiera a los judíos defenderse. El rey Asuero permitió a Ester y Mardoqueo escribir un nuevo decreto en su nombre y sellarlo con el anillo del rey, ya que un decreto emitido en nombre del rey y sellado con su anillo no podía ser revocado. En Ester 8:8 se narra: Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos en las 127 provincias del imperio persa, permitiéndoles reunirse y defenderse de cualquiera que intentara atacarlos, y autorizando que mataran, exterminaran y destruyeran a cualquier fuerza armada del pueblo o provincia que los atacara, incluso a mujeres y niños, y que se apoderaran de sus bienes. En Ester 8, 10, 11 se narra: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mismo tiempo, en el mes tercero, que es el mes de Siván, a los 23 días del mismo. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, y a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y defendiesen su vida, prontos para destruir, matar y exterminar a toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños y mujeres, y para apoderarse de sus bienes. El decreto fue promulgado rápidamente por todo el imperio, y los judíos se prepararon para defenderse el día señalado, el 13º día del mes de Adar. Cuando llegó el día, los judíos se reunieron en todas sus ciudades y se defendieron de sus enemigos. Nadie pudo resistirles, porque el temor a los judíos había caído sobre todos los pueblos. En Ester 9:1-2 se narra: En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para extender su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie pudo resistirlos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. En la ciudad de Susa, los judíos mataron a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán, pero no tocaron los bienes. Ester informó al rey del número de muertos en Susa, y el rey preguntó a Ester si tenía alguna otra petición. Ester pidió que se permitiera a los judíos de Susa defenderse también al día siguiente y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán fueran colgados en la horca. En Ester 9:13 se narra: Y respondió Ester: Si place al rey, concedase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey accedió a la petición de Ester, y al día siguiente, los judíos de Susa mataron a 300 hombres más, pero nuevamente no tocaron los bienes. En las demás provincias del imperio, los judíos mataron a 75,000 de sus enemigos, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. En Ester 9:16 se narra: Los otros judíos que estaban en las provincias del rey se reunieron y se dispusieron para defender su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus enemigos a 75,000, pero no echaron mano a sus bienes. Después de la victoria sobre sus enemigos y la salvación de los judíos, Mardoqueo y Ester tomaron medidas para asegurarse de que este milagroso evento fuera recordado y celebrado por las generaciones futuras. Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Asuero
tanto cercanas como distantes, ordenándoles que celebraran anualmente el 14º y el 15º día del mes de Adar como días de fiesta y alegría. En Ester 9:20-22 se narra: y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar, y el día 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Estos días fueron designados para conmemorar el cambio de suerte para los judíos, de la destrucción planeada por Amán a la victoria y el reposo. Se les instruyó a celebrar estos días con banquetes, gozo y el envío de regalos de comida y dádivas a los pobres, asegurando que todos pudieran participar en la celebración y recordar la providencia divina. Los judíos aceptaron y comenzaron a observar estas festividades de Purim según las instrucciones de Mardoqueo. La reina Ester también envió cartas, confirmando y estableciendo esta celebración como una ordenanza permanente para todos los judíos. Estas cartas fueron escritas con autoridad real y enviadas a todas las provincias del reino, asegurando que la celebración de Purim se observara de manera uniforme y continua. En Ester 9:29-32 se narra: y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta de Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester. Y según ellos, habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. El mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Así, la fiesta de Purim fue instituida como una observancia duradera para los judíos, recordando su liberación de la destrucción y celebrando la intervención divina en su favor. La historia de Ester concluye con la elevación de Mardoqueo a una posición de gran influencia en el reino de Persia. Después de la caída de Amán, el rey Asuero dio a Ester la casa de Amán, y ella nombró a Mardoqueo sobre la casa. Además, Mardoqueo fue promovido a ser el segundo en autoridad después del rey. En Ester 10:1-3 se narra: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo se destacó por su sabiduría y dedicación al bienestar de su pueblo. Su lealtad y valentía no solo salvaron a los judíos, sino que también le valieron una posición de honor y respeto. Así, la historia de Ester y Mardoqueo se convierte en un testimonio duradero de la providencia divina, la valentía y la fidelidad. La historia de Ester nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe, el coraje y la providencia divina. Ester y Mardoqueo, a pesar de enfrentar grandes peligros, confiaron en Dios y actuaron con valentía, lo que resultó en la salvación de su pueblo. Nos enseña que incluso en tiempos de gran adversidad, la fe y el coraje pueden conducir a la liberación y la victoria. La historia de Ester es un recordatorio poderoso de que, en cualquier situación, la providencia divina puede obrar a través de individuos valientes y fieles para llevar a cabo su propósito. La celebración de Purim sigue siendo una expresión de gratitud y alegría por la protección y salvación divinas. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe
y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.